Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y en esta ocasión traigo nuevamente un caso clínico, esta vez con un enfoque especial al sistema renal. Sin más que decir, vayamos a analizar el caso clínico. Como dije en el caso clínico anterior, lo más recomendable y que de manera personal me ha sido bastante eficiente es irte directamente a la pregunta del caso clínico, la cual es esta, dice, ¿cuál de las siguientes es el diagnóstico más probable? Y estas son las opciones que nos ponen para el siguiente caso. Como pueden ver, cada uno de los incisos te habla de alguna enfermedad glomerular, específicamente enfermedades del riñón, vaya, ¿no? Pero antes de analizar el caso clínico, quisiera destacar lo siguiente, que también lo mencioné en el caso clínico anterior, sin embargo, no está de más hacer énfasis, que por favor te aprendas, si en el caso de que una enfermedad tenga más de un nombre, te aprendas todos los nombres posibles. ¿Por qué? Porque en los últimos años los exámenes del USMLE ya no te preguntan tanto enfermedades basadas con nombres propios, te preguntan los nombres que tengan más relación con la fisiopatología de la enfermedad. Por ejemplo, la enfermedad antimembrana basal glomerular, o anteriormente se llamaba, que de hecho muchos profesionistas lo siguen llamando como el síndrome o enfermedad de Goodpasture. Es un trastorno autoinmune que prácticamente se generan autoanticuerpos contra la membrana basal del glomérulo, pero no nada más del glomérulo, sino también de los pulmones, porque comparten el mismo tipo de colágeno que es el colágeno tipo 4. Por otra parte, aquí tenemos la granulomatosis con poliangeitis y se parece mucho el nombre, quizás lo has escuchado, la granulomatosis de Wegener. Ahora, dicho esto, vamos ahora sí a leer el caso lenta y detalladamente. Dice, una madre lleva a su hijo de 6 años, y subrayo 6 años porque es importante este dato, con el pediatra porque ha desarrollado un rostro hinchado. En la exploración física, el niño tiene una presión arterial de 90/60, edema periorbital y edema con signo de Godet en ambas manos y pies. Prácticamente este niño nos lo están describiendo como si tuviera los párpados hinchados, sobre todo párpados inferiores, y el signo de Godet se refiere a que si tú tienes un paciente con edema, ya sea en miembros superiores, inferiores, si tú presionas, haces presión exactamente en el edema, prácticamente se queda marcado tu dedo ahí y lo expresa tanto en manos como en pies. Continuando, dice, no hay alteraciones en la exploración cardiovascular, hepática, ni se observa esplenomegalia. Nos dan este dato prácticamente para descartar cualquier alteración cardíaca, como insuficiencia cardíaca, etcétera, hepática, como falla hepática, y continuando con el caso, dice, en exámenes sanguíneos se encuentra una disminución de la albúmina sérica y un aumento en el colesterol total. Datos importantes que voy a aclarar después, dice. En el examen general de orina se observa una proteinuria de 4 cruces, una proteinuria bastante marcada, pero sin ningún tipo de células sanguíneas, ni siquiera trazas. Ahora, para analizar este caso clínico, déjame te doy un consejo que definitivamente, más que un consejo, es una obligación que tú debes de conocer, incluso me atrevería a decir que memorizado para el Step 1. Y es saber la diferencia entre síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Altamente obligado que tú conozcas las diferencias. Para esta ocasión traigo una tabla que se me hizo bastante práctica, y si pusiste atención al caso, pues vamos a analizar cuáles son las diferencias de cada uno. En el caso del síndrome nefrótico, pues es una enfermedad propia de los glomérulos en la cual va a haber un aumento de la permeabilidad capilar de los glomérulos a las proteínas de la sangre o del plasma, ¿no? Y estas son las características. Mientras que el nefrítico va a haber una glomerulonefritis, pero con un colapso de la luz capilar. Y estas son las características. Y recordando los datos de nuestro paciente, hay signo de Godet y hay edema periorbital. Hay
prácticamente edema, hay extravasación de líquido. Al tercer espacio, hay disminución de la albúmina sérica y un aumento del colesterol total. Proteinuria, 4 cruces y no hay presencia de glóbulos rojos ni glóbulos blancos en la orina. Si no hay glóbulos blancos, pues prácticamente la probabilidad de que sea una infección pues es mucho menor y de hecho no hay ninguna enfermedad que sea propiamente infecciosa. Recuerden que la glomerulonefritis post-estreptocócica no es tanto una infección, más bien tiene que haber el antecedente de una infección por Streptococcus pyogenes, para poder decir que tuvo una glomerulonefritis, que es decir, que se generaron anticuerpos contra este bicho y por tanto esos anticuerpos se generaron complejos inmunes y terminaron siendo depositados en el riñón. Pero volviendo a este caso, veamos. El paciente definitivamente tiene proteinuria, bastante, hipoalbuminemia, pues por supuesto que sí, edema importante y dislipidemia. Lipiduria se refiere prácticamente a orinar lipoproteínas, proteínas transportadoras de colesterol. Pero ¿por qué la dislipidemia en los pacientes con el síndrome nefrótico? Pues no es más que un mecanismo de feedback, una respuesta, porque los pacientes al estar orinando proteínas, pues las lipoproteínas van a disminuir de la sangre y ¿qué es lo que va a hacer el cuerpo? Pues va a producir de manera exagerada mayor cantidad de lipoproteínas, dando una dislipidemia. Por otra parte, pues no cumple con las características de un síndrome nefrítico, pues está en un rango no nefrótico, no cumple con datos de oliguria, ni siquiera nos hablan de un deterioro de la función renal como tal, no hay presencia de glóbulos rojos, cosa que sí lo tiene el síndrome nefrítico, no hay datos de hipertensión, al contrario, tiene una presión relativamente baja, y puede haber un edema, pero el edema no suele ser marcado, por lo cual nuestro paciente tiene datos clásicos de síndrome nefrótico. Ahora, dicho esto, analicemos las opciones. Miren, vamos a empezar a descartar las que definitivamente no son. Recuerden que como esto es un análisis, aquí me estoy yendo despacio, estoy analizando las opciones, repasando un poco de la fisiopatología, pero en el examen tienes que hacer este análisis un poquito más rápido. Tienes que entrenar, tienes que practicar para que tú puedas determinar, si se puede, en menos de 2 minutos, cuál es la respuesta correcta. Pero aquí vamos a hacerlo por partes. Miren, habíamos dicho que el niño es de 6 años, ese es un paciente pediátrico, y aquí tenemos la opción de lupus eritematoso sistémico. Recordemos que el lupus en general, una de las complicaciones más terribles de esta enfermedad es la nefropatía lúpica. Y esto es más característico en adultos y sobre todo en mujeres. Por lo tanto, por la simple epidemiología podemos descartar el inciso D. Otra opción que podemos descartar es la enfermedad antimembrana basal glomerular. ¿Por qué? Porque no hay afección que nos refieran a pulmón, no tiene síntomas respiratorios, la descartamos. Lo mismo la granulomatosis con poliangiitis, que debo hacer la aclaración, se puede confundir bastante, pero hay un detallito y ese detalle es que también puede haber afección a varios aparatos y sistemas. Los niños, más bien los pacientes que tienen granulomatosis de Wegener, que para empezar es una enfermedad muy poco común, son susceptibles a infecciones. No nos mencionan datos de infecciones recurrentes, por lo cual podemos descartar esto. Y nos quedamos con la nefropatía de cambios mínimos y la glomerulonefritis post-estreptocócica, pero podemos descartarlo de varias maneras. Una forma es, por lo que mencioné anteriormente, las causas de un síndrome nefrítico y de un síndrome nefrótico. La glomerulonefritis post-estreptocócica es propiamente de un síndrome nefrítico, mientras que la nefropatía por cambios mínimos es de un síndrome nefrótico. Ya sea por esta forma, podemos identificar por obviedad que la respuesta correcta
Es el inciso B. Pero otra forma en la que podemos llegar a este diagnóstico es que la nefropatía de cambios mínimos es muy frecuente en niños. Incluso también por epidemiología podemos llegar al siguiente diagnóstico. Y la nefropatía por cambios mínimos cumple con todos los criterios para ser clasificado como una etiología del síndrome nefrótico. Esta es una pregunta que francamente es clásica en toda clase de nefrología. No importa qué país de América Latina o de España hayas llevado una cátedra de nefrología, esto es sumamente básico que tienes que saber y que al momento del examen quizás te pueda confundir, puedas tener la presión encima, pero conociendo los datos más relevantes de nefrología, puedes llegar a la respuesta correcta, ya sea sabiendo la diferencia entre un síndrome nefrítico y uno nefrótico y las causas o características propias de cada una de las enfermedades. Y muy bien, esto es todo por esta ocasión. Nos vemos en el siguiente caso clínico. Chao.